Vamos a comenzar a trabajar con el cuadernillo de prácticas de lectura, escritura y oralidad y empezamos con la noción de lectura y escritura, que es toda actividad humana que necesita transmitir mensajes y organizarlos de una manera relativamente estable. Esa actividad humana está dentro del campo literario, científico, periodístico, cotidiano. Y para eso tenemos que empezar a definir esta noción de texto. Cuando el emisor se comunica de un modo consciente, más o menos consciente, realiza una serie de tareas mentales que le permiten expresarse y elabora textos orales y escritos. El receptor, que recibe, ¿no es cierto?, esa información, no solamente la recibe, sino que interactúa con esa información que recibe, la comprende y puede establecerse la comunicación entre los dos componentes, emisor y receptor. La palabra texto es una palabra de origen latino y su significado es tejido. Al texto hay que verlo como una trama, ¿sí? Una trama realizada por un tejedor. ¿Quién es el tejedor? Ese tejedor es el expositor, el disertante, el poeta, el periodista, el ensayista, el hablante, ¿m? Que decide qué hablar, qué decir y con qué palabras hacerlo. Es fundamental para analizar los textos recuperar esa imbricación, esa relación entre las distintas ideas y palabras para comprender el mensaje. Hay una definición de texto que es la que les voy a leer ahora y que vamos a ampliar después en una explicación, que dice así: texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social. Está caracterizada por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. Definición según este lingüista Bernardes. Y esta definición la vamos a explicar y la vamos a ampliar en este cuadro que aparece a continuación. Cuando dice texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, me está destacando que la unidad magna, grande, no es la oración, sino el texto. Se toma como una unidad al texto, que es producto de la actividad verbal humana que posee siempre carácter social, es decir, que cuando emitimos un mensaje o cuando leemos un texto, siempre vamos a encontrar en él ese carácter pragmático, es decir, la finalidad, el para qué. Y siempre tiene ese carácter social porque se comunica a otros, ¿no?, dentro de un contexto, con un propósito, y eso genera efectos, es decir, genera consecuencias en quien recibe, interpreta, decodifica, comprende el mensaje. Está caracterizada por su cierre semántico y comunicativo, es decir, que tiene una unidad cuyo sentido no depende de otros textos, pero sí puede estar relacionado con otros textos. Tiene cierre semántico. Todo texto tiene cierre semántico. ¿Qué significa? Que yo lo puedo comprender, que tiene un significado, que tiene un sentido. Y ese texto es independiente de otros textos, lo que no significa es que no vaya a tener relación con otros textos. Sí la tiene, pero es independiente. Y además se caracteriza en el texto la coherencia profunda y superficial. Esto consiste, primero, por un lado, la coherencia profunda en que yo voy a encontrar una unidad de tema y una conexión entre sus partes. Voy a identificar temas y subtemas o tema y rema. Y esa es la coherencia profunda. Y en la coherencia superficial vamos a identificar los distintos procedimientos cohesivos, cómo esas distintas partes de la trama están relacionadas e interrelacionadas entre sí y que contribuyen obviamente a la coherencia profunda. Debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. Esta es la última parte de la definición. Todo texto se compone de oraciones, aunque sea una sola oración, y se ajusta, es decir, se amolda a las propiedades y a las exigencias del sistema de la lengua.
pero además hay otras reglas que trascienden, que van más allá de lo oracional y se refieren a la organización del texto como un todo. Entonces, acá vemos la estructuración de cada texto, la superestructura, la forma que tiene cada texto, que es una forma ya establecida y que me sirve para garantizar el éxito de la comunicación, para quien aborde cierto tipo textual ya sepa qué tipo de texto es con el que está interactuando. Acá tenemos un cuadrito donde está explicado, o mejor dicho, están destacadas ciertas palabras claves de esta definición. El texto es una unidad comunicativa fundamental que presenta reglas gramaticales, presenta reglas textuales, que es producto de una actividad verbal humana con una intención comunicativa, es decir, dar a conocer, tiene cierre semántico, tiene su significado y se puede reconocer en cada texto su coherencia superficial, los procedimientos cohesivos, y su coherencia profunda, que serían reconocer temas y subtemas. Vamos ahora a este otro concepto, que es el de contexto. Todo texto necesita como ámbito de realización el contexto. Hay diferentes tipos de contextos. El contexto situacional, el contexto lingüístico, el contexto sociocultural. Bien, empecemos. El contexto es el conjunto de información extratextual que resulta imprescindible en la interpretación de un texto. Tener en cuenta los distintos elementos que lo rodean, las condiciones de producción del texto es importante porque me permite ver en esos tipos textuales, verlos, mejor dicho, como un discurso social. Por ejemplo, en una conferencia, en un ámbito académico, el conferenciante no va a utilizar expresiones como re bueno o de onda, esas expresiones o formas más informales, sino que y el auditorio o los que están escuchando no se van a referir a él utilizando un che o hablando todos al mismo tiempo sin respetar los turnos de habla. El conferenciante tiene que tener en cuenta al momento de dar su ponencia cuáles son las características del auditorio que tiene enfrente y qué variedad de lengua es la más adecuada teniendo en cuenta ese auditorio. Allí yo estoy tomando en cuenta el contexto en el que se va a producir el mensaje. El contexto también adquiere relevancia, adquiere importancia em, en el uso de ciertos elementos lingüísticos, los que se llaman deícticos, cuyo significado depende de quién los esté usando en el aquí y en el ahora. Entonces, esos deícticos son el yo, el tú, que adquieren un significado en el momento en el que se está utilizando. El yo sabemos que es la persona que habla, el tú es el receptor, es quien escucha, y además tenemos esta connotación del aquí y el ahora, que es el espacio y el tiempo. Esta primera forma que adopta el contexto es la que se denomina contexto situacional, que se define en la base, ¿no es cierto?, del yo, tú, aquí y ahora, emisor-receptor y un espacio y tiempo que me determina el momento en el que se está realizando un texto en particular. Además de esa noción de contexto situacional, está la noción de contexto lingüístico o cotexto y el contexto sociocultural. El llamado contexto lingüístico o cotexto es el que ha sido visto por la gramática en el sentido de que podemos ver qué significado adquieren o qué sentido adquieren las palabras dentro de un texto determinado. Por ejemplo, tenemos esta palabra banco. Si yo la uso en diferentes oraciones va a tener un sentido diferente, distinto. Por ejemplo, el nuevo banco es bueno. O puedo decir, acá, más completa. El nuevo banco es bueno, ofrece créditos a una tasa muy conveniente. Acá, el campo semántico de banco está relacionado con la entidad bancaria, como banco, créditos, tasas, intereses, plazos, cuotas. Si yo, por ejemplo,
completo la frase, el nuevo banco es bueno, y digo, la madera con la que está confeccionada es muy resistente, el campo semántico de esta frase está relacionado con la carpintería, como madera, no sé, diseño, resistente, no sé, clavos, martillo, está todo relacionado con la carpintería. Entonces, el contexto lingüístico muchas veces es el que o cotexto, que también se lo llama cotexto, es el que me ayuda a determinar el sentido que adquiere una palabra en particular, dentro de ese texto en ese momento. Y el contexto sociocultural se determina sobre la experiencia de los hablantes, que participan de una comunidad lingüística y que cuentan con cierto caudal de conocimientos o de modos de expresarse que inciden ¿en qué? En la comprensión, en la producción y en la interpretación de textos. En este sentido, entonces, teniendo en cuenta el contexto sociocultural, un hablante sabe cómo dirigirse a su interlocutor, qué fórmulas utilizar, qué léxico, es decir, qué palabras elegir, y puede interpretar apropiadamente el sentido del texto teniendo en cuenta ese vocabulario elegido. Por ejemplo, un enunciado como "ese tipo de negociación es propio del código tumbero" puede ser interpretado cabalmente ampliamente por un receptor que conoce el lenguaje carcelario. Así entonces, como en el contexto situacional, los elementos se pueden identificar fácilmente. Tenemos un emisor, un receptor, un espacio y un tiempo, lo que dijimos un yo, un tú, aquí y ahora. En el contexto sociocultural es difícil determinar el alcance, ya que el contexto depende de los conocimientos sociales y culturales que pueda tener cada sujeto o hablante. Bueno, para sintetizar esta parte, acá tienen este cuadrito con los tres tipos de contexto. El situacional, que me ubica en un tiempo, en un espacio, en un emisor y un receptor. El lingüístico, que es cuando yo puedo deducir o darme cuenta del significado de ciertas palabras dentro del texto. Es decir, que este contexto lingüístico es lo que se conoce como cotexto, o determinar el significado de las palabras teniendo en cuenta el cotexto. Y después tenemos el contexto sociocultural, que depende de los conocimientos que manejen los distintos hablantes. Teniendo en cuenta ese caudal de conocimientos, el hablante va a poder interpretar mejor un mensaje o no. Y me quedaría ver el paratexto, como otra palabra derivada de texto. Paratexto viene del latín paratextum, que significa junto a o al lado de, y que constituye un plus, algo extra que me permite comprender mejor el texto. Todo elemento paratextual siempre me va a servir como guía u orientación para mejorar y ayudar y colaborar en la comprensión del texto. Hay distintos elementos paratextuales. Por un lado tenemos el paratexto del autor y el paratexto del editor. El paratexto del autor incluye el nombre del autor, el título, subtítulos, dedicatorias, epígrafes, y tienen por finalidad producir, en el caso de las referencias bibliográficas y dispositivos visuales, producir un impacto visual que se complementa con la información verbal que presenta el texto. Y el paratexto editorial se relaciona con las estrategias de difusión, promoción y venta. Acá tenemos las imágenes, dibujos, gráficos, tablas, que muchas veces la elige el editor, pero otras veces se ponen de acuerdo tanto autor como editor para armar los diferentes paratextos que van a acompañar a un texto en particular. Y acá se los nombro rapidito. Tenemos los diferentes componentes del libro: la portada, la página de legales, el colofón. Todos estos orientan la lectura. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿sí? Las propiedades de los textos, que lo explicamos en el siguiente video.